verso 14 al 22. Del 14 al 22. Bien. Escribe al ángel de la iglesia de la Odisea. Esto dice el Amén, el testigo fiel y veraz, el soberano de la creación de Dios. Conozco tus obras. Sé que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras lo uno o lo otro. Por tanto, como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. Dices, soy rico, me he enriquecido y no me hace falta nada. Pero no te das cuenta de que el infeliz y miserable, el pobre, ciego y desnudo, eres tú. Por eso te aconsejo que de mí compres oro refinado por el fuego, para que te hagas rico, ropas blancas para que te vistas y cubras tu vergüenza, tu vergonzosa desnudez, y colirio para que te lo pongas en los ojos y recobres la vista. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Por lo tanto, sé fervoroso y arrepiéntete. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Al que salga vencedor, le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono, como también yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Gloria a Dios. Bueno, antes de entrar en los detalles, hay un dato que a mí me parece que lo podemos observar en todas las cartas. Me parece que es muy particular, y es el hecho de que a ninguna se le cierra la puerta de la esperanza y a ninguna se le cierra la puerta de la oportunidad. Por más caída que esté, por más crítica que sea la vida de la iglesia, el resucitado siempre cierra con una invitación para sobreponerse. Y yo creo que eso es fundamental dentro del marco teológico, dentro de la enseñanza bíblica. Sobre todo porque muchas veces de forma aislada tomamos algunas expresiones bíblicas y se las aplicamos a los demás como un ropaje a la medida. Por ejemplo, yo he escuchado muchas veces que a una persona, porque no es muy avivado, ni tampoco es frío, lo acusan de tibio. Y le aplican toda la sentencia apocalíptica de la Odisea a mansalva. Y a mí me parece que eso, más que una ausencia de conocimiento bíblico, es una aberración. Primero, porque nadie tiene derecho a juzgar espiritualmente a nadie. Y segundo, porque la persona que hace ese tipo de aplicación cierra la puerta de la esperanza y de la restauración que el autor y el resucitado del Apocalipsis le dan a la iglesia, a quien le destinan la carta. Entonces, cuando uno mira ese tipo de planteamiento, pues uno se sobrecoge de horror. Dice, Dios mío, pero ¿cómo se está desarrollando en la mente de alguna gente una teología que casi es un terrorismo de púlpito, ¿verdad? Porque se asesina a mansalva la esperanza y
y se elimina a mansalva la restauración. El domingo pasado un jovencito se me acercó y me dijo: pastor, estoy estudiando la Biblia, pero me gustaría que usted me dé algún modelo de estudio bíblico. Y yo le dije: mira, cada cual va a elegir el tipo de modelo que le gusta, pero en lo que a mí concierne, a mí me gusta el modelo histórico crítico. El modelo histórico crítico es el modelo que le permite a uno primero conocer todo el planteamiento histórico del pasaje bíblico, ¿verdad? Y desde luego, después que uno conoce todo el planteamiento histórico, entonces uno puede desmenuzar el pasaje bíblico dentro de ese contexto y ver lo que es pertinente. Porque a veces perdemos de perspectiva la pertinencia de las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, yo me he topado con personas que me dicen: el apóstol San Pablo, escribiendo su carta a los Corintios, dijo que la mujer tiene que callar en la congregación. Por lo tanto, ninguna mujer debe hablar en una iglesia, aunque Dávila diga santos. Y yo, cuando lo escucho, pues obviamente yo escucho ese planteamiento tan generalizado, tan demarcado, tan serio, tan firme, tan recio. Y desde luego le tengo que preguntar a la persona: ven acá, ¿el apóstol San Pablo le escribió a quién? ¿A los corintios? ¿O a los corintios? ¿Y dónde tú estás? Porque de haber sido un documento para todos, diría, la carta del apóstol San Pablo a los corintios y a todos los cristianos del mundo. Pero no es una carta escrita para todos, es una carta escrita para Corintios. Entonces no tiene ninguna pertinencia para nosotros. Sí, tiene mucha pertinencia, pero la pertinencia la vamos a encontrar dentro del contexto histórico y vamos a conocer quién escribió, cuándo escribió, por qué escribió, qué circunstancias habían cuando escribió. Y desde luego, después que uno busca el qué, el cómo, el cuándo, dónde y el por qué, pues entonces uno se puede sentar responsablemente y decir: ¿y ahora qué tiene esa palabra que decirme a mí? Pues mire, al fin de cuentas, la carta de Pablo a los Corintios tiene muchas cosas que decirnos a todos los cristianos, menos que la mujer no puede hablar en la iglesia. Exactamente. Eso casi fue un aleluya. Eso casi fue un aleluya, ¿verdad? O sea, sí, tiene muchas cosas que decirnos, pero muchas cosas que decirnos, menos que la mujer se calle y que no hable en una iglesia. ¿Por qué razón? Porque cuando uno mira, allí había un problema. Y este problema estaba avalado por las mujeres. Eso no quiere decir que todas las mujeres sean responsables del problema que había en Corinto. Simple y sencillamente lo que quiere decir era que las líderes de la iglesia de Corinto estaban precisamente, no eran parte de la solución, eran parte de ¿qué? Del problema. Y desde luego, para poder resolver el problema, había que necesitarse callar la boca, no puede hablar. Sí. Ahora, ¿dónde uno puede encontrar los paralelos, ¿verdad? Pues mire, uno encuentra los paralelos cuando el apóstol San Pablo les habla de Priscila y llama a Priscila colaboradora. Desde luego, eso es una traducción de una palabra griega que significa alguien que hace el mismo trabajo que yo. Por lo tanto, Pablo está reconociendo en Priscila que tiene un ministerio igual al que él tiene. Si Pablo no reconociera el ministerio de la mujer, nunca le hubiera dicho a Priscila colaboradora. De hecho, cuando usted mira las cartas donde Pablo habla de Priscila,
y de su esposo Aquila, Pablo violenta este elemento cultural y menciona primero a Priscila y después menciona a su marido. Lo que quiere decir es que con toda probabilidad Priscila tenía más ministerio que su esposo. Por un lado. Por el otro lado, cuando Pablo le escribe la carta a Timoteo, si Pablo no hubiera creído en el ministerio de la mujer, le hubiera dicho a Timoteo: lo que tu mamá te enseñó y tu abuela te enseñó, olvídalo, porque las mujeres no saben enseñar. Una pena que Becky no esté aquí hoy, que yo estoy tan en defensa de la mujer. Olvídalo, que las mujeres no saben enseñar. Sin embargo, eso no fue lo que dijo. Le dijo a Timoteo: ¿qué cosa? Lo que tu abuela y tu madre te enseñaron, en eso ¿qué? En eso persiste. Por el otro lado, Lucas cuenta que en una ocasión Pablo tuvo un encuentro con las hijas de Felipe el profeta. Y qué cosa interesante, que si Felipe era profeta, las hijas eran ¿qué? Profetas también. Y de hecho, Lucas no dice que fue Felipe el que le profetizó a Pablo. Lucas dice que las hijas de Felipe, que eran profetas, le profetizaron a Pablo. Y de hecho, Pablo no le hizo caso a la profecía. Y no fue que no le hizo caso a la profecía, es que Pablo dijo: ¿qué es lo que me va a pasar? ¿Que me van a dar una pela? Pues que me la den, pero yo voy a ir a predicar. Y en efecto, fue a predicar y le dieron la pela. Lo que quiere decir es que las profetas estaban profetizando auténticamente. ¿Ves? Si Pablo no hubiera, Pablo no hubiera permitido: Lucas, eso tú no lo escribas, chico, tú sabes que yo no creo en el ministerio de la mujer. Pero sin embargo, está escrito ahí. Entonces, cuando uno empieza a mirar, descubre que el planteamiento de la carta a los Corintios es un planteamiento muy particular. Pero eso no quiere decir que Pablo no reconociera el ministerio de la mujer. Pastor, pero cuando él dice que la mujer se salvará teniendo hijos, eso no lo dijo Pablo. ¿no? ¿Y quién lo dijo? Eso es un documento que está planteado dentro de la carta de Timoteo, pero de los estudiosos bíblicos todavía dicen que no saben cómo ese pasaje bíblico le llaman un pasaje oscuro. Porque ¿cómo es posible que un predicador de la gracia esté planteando que la salvación en las mujeres viene pariendo muchachos? O sea, es totalmente incompatible. Entonces, ¿qué pasa? Cuando los estudiosos lo leen, dicen: no, espérate, aquí hay algo malo, algo que no cuadra. No cuadra en todos los mensajes, en todas las cartas, en toda la teología paulina. Eso no cuadra, ¿ven? Ahora, por eso el método histórico crítico, que obviamente a mí me parece que es excepcional, porque primero nos permite ver el documento dentro de su contexto histórico y no deja de perder validez dentro de la aplicación que el pasaje bíblico tiene para nosotros hoy. Por eso yo me atrevo a decir que en la carta de los Corintios hay muchas cosas que son pertinentes para la iglesia. De hecho, la totalidad de lo que allí está escrito es pertinente, porque aún el mensaje de que la mujer calle en la congregación, pues mire, si en una iglesia hay una mujer que está creando problemas, lo mejor es que se calle. Pero si un hombre está creando problemas, que se calle también. ¿Ven? O sea, ven que todavía aún tiene pertinencia eso. Lo que no podemos es, ya y sencillamente, prejuiciarnos con el pasaje bíblico de manera aislada para censurar y para condenar a la mujer. Ahora, la carta a la Odisea. Esta es la única iglesia de la que el Cristo resucitado no dice nada bueno. Y es interesante que el nivel egocéntrico de los cristianos de la Odisea estaba por el alto del cielo.
ellos se creían que eran la última Coca-Cola del desierto. Los cristianos de la Odisea tenían un elemento de soberbia y de orgullo bien alto, como consecuencia precisamente de las grandes riquezas que ellos poseían. Sin embargo, dentro del marco de las cartas, Jesucristo la dejó para último, como queriendo decir: a ti te voy a dejar al final, y lo que te voy a decir lo vas a tener que esperar. Por el otro lado, en el mundo antiguo habían 6 ciudades que se llamaban la Odisea, pero desde luego la única que estaba en el valle de Licos era esta ciudad, que obviamente hoy pertenece a Turquía, el valle de Licos. Fue fundada en el año 250 a.C. por Antíoco de Siria. Y desde luego Antíoco le puso el nombre de la Odisea o la Odiquet en honor a su hermana esposa, así como lo están oyendo. Y desde luego, por la ubicación que tenía esta ciudad, era necesario que esta ciudad mantuviera un estado de paz con los pueblos circunvecinos para poder subsistir, porque su ubicación era una ubicación de fronteras y desde luego la ponía en una posición muy peligrosa con las demás ciudades circunvecinas. Claro, lo que le benefició a la Odisea fue la paz romana, porque cuando los romanos invadieron todas las ciudades del Asia Menor, desde luego, pues ya no había por qué invadir ciudades, ni por qué invadir pueblos, porque pertenecían al imperio. Y eso le permitió entonces a esta ciudad, que en aquel tiempo era prácticamente un gran villorio, ¿no?, convertirse entonces en una ciudad muy próspera y muy rica. De hecho, en la Odisea estaba el centro más grande bancario y de finanzas que podía existir en el Asia Menor. Claro, esto probablemente porque en esta ciudad había una colonia enormísima de judíos, y los judíos son muy especialistas en el campo de las finanzas. Así es que, habiendo allí una comunidad enormísima de judíos, y siendo la Odisea una ciudad que era un centro bancario y un centro financiero, muy probablemente los judíos eran precisamente los que más control tenían dentro del campo financiero de la Odisea. De hecho, en el año 61 después de Cristo, la Odisea fue devastada por un terremoto. Y cuando Roma le decidió enviarle ayuda para su reconstrucción, ellos le contestaron a Roma que no necesitaban un centavo del imperio para reconstruirse, porque ellos eran suficientemente fuertes económicamente para hacerlo. ¿Se da cuenta? ¿Se acuerda que hablamos de que las iglesias muchas veces son un reflejo de la sociedad? Y si esta era una sociedad orgullosa, si era una sociedad rica, autosuficiente, pues obviamente, así con toda probabilidad, eran los cristianos que allí vivían. De hecho, una de las críticas que le hace el Cristo resucitado a la iglesia de la Odisea es que ella se cree tan rica y tan rica que no tiene necesidad de Dios. Y la crítica no se la está haciendo a la ciudad, la crítica se la está haciendo aquí, a la iglesia. Es a la iglesia a quien le está haciendo la crítica.
Así que, además de ser una ciudad rica, un centro bancario y financiero, también era un centro enormísimo de la industria del vestido. En la Odisea existían las ovejas famosas de colores violeta oscuro. Era un tipo de camada de ovejas que obviamente ellos se dedicaban a desarrollar. Y desde luego, pues la ciudad, no sé. Se producían mantos. Ahora mismo en esas tierras lo que hay son cultivos de tabaco. Tal vez para los cubanos eso sería una buena alternativa. Pero desde luego producía mantos, se producía ropa, y desde luego cualquier ciudadano de otro país, de otra ciudad, su orgullo era tener una ropa puesta que dijera Made in la Odisea. Era la Italia de aquel tiempo, ¿verdad? El orgullo de la gente era que la gente que vestía de la Odisea vestía bien, pero note la crítica que le hace el resucitado: para mí tú estás desnuda. Mire qué interesante. Por el otro lado, la Odisea, claro, obviamente esto hay que verlo dentro de su contexto, pero en la Odisea había un centro de medicinas importante para aquel tiempo. Y había 2 medicinas que se producían en la Odisea. Una de esas medicinas importantes era precisamente el colirio, donde se le anunciaba a la gente que el colirio era capaz de curar un sinnúmero de enfermedades de los ojos. Sin embargo, el Cristo resucitado dice que ella es una iglesia ciega. Ni siquiera el colirio le puede curar la ceguera que ellos tienen. Claro, en la Odisea había unos médicos muy prominentes. Uno de ellos era Ceisis y el otro era Alejandro Filaetes. Eran 2 médicos que obviamente se habían distinguido a tal punto que la moneda de la Odisea tenía los rostros de estos 2, de Ceisis y de Alejandro Filaete, lo tenía en su moneda, porque se les debía a ellos una gran aportación, precisamente en el campo de la medicina. Por el otro lado, en la Odisea había un gran centro comercial y desde luego habían también sus templos de índole pagana. Hubo un censo que se hizo en la Odisea por el gobernador Flavio, y este censo que hizo Flavio fue como resultado de un edicto que él emitió para que se le confiscara a los judíos el dinero que ellos enviaban a Jerusalén. El judío guardaba muy bien sus tradiciones religiosas, y dentro de sus tradiciones religiosas ellos enviaban sus diezmos y enviaban sus aportaciones, sobre todo al templo, no importara el lugar donde estuvieran. Y desde luego el gobernador de la Odisea se dio cuenta de que se escapaba mucho dinero de las arcas de la Odisea para Jerusalén, y entonces emitió un edicto de confiscación. Cuando se emite ese edicto de confiscación, entonces se descubrió que en la Odisea había alrededor de 7.500 judíos, hombres nada más.
hombres nada más. Lo que quiere decir que estas no eran ciudades muy grandes, no eran ciudades muy numerosas, pero si multiplicamos por 4, más o menos, ¿verdad? La cantidad quiere decir que probablemente había una comunidad de más de 30.000 judíos, hombres y mujeres, en la Odisea. Y desde luego, pues eso es una población bastante respetable. Y obviamente fue la población que hizo crear esa gran preocupación a Flavio. Decir, óyeme, esta gente nos está llevando nuestro dinero hacia Jerusalén. Vamos a confiscárselo y vamos a buscar la forma de impedir que ellos lo hagan. La ciudad de la Odisea hoy, los que han ido a la Odisea, pues allí lo que hay son 2 o 3 escombros, y obviamente no hay mucho. Sí hay unas pesetas de un agua que es como azul, no sé si lo recuerdan, y como que es vaporosa, como caliente, como unas aguas vivas. Un sitio muy bonito, muy hermoso. Hoy no se llama la Odisea, hoy se llama Esquí y Sal. Este no es el momento de ir para allá. Hoy mismo la temperatura allí está bajo cero. Está bien frío. Ahora, dicho esto dentro del contexto histórico, ¿no?, de la Odisea, vamos a ver lo que le plantea desde el punto de vista el Cristo resucitado a esta iglesia. Ya dijimos que la condenación más drástica, el señalamiento más drástico de desaprobación a una comunidad cristiana como iglesia se la da el Cristo resucitado a la iglesia de la Odisea. Y desde luego hay unos vínculos históricos con esta iglesia ya de tiempo antiguo, digamos 50, 60 años antes, tal vez 50 años, donde el apóstol San Pablo tuvo contacto con los hermanos de la Odisea. Pablo no evangelizó a la Odisea. De hecho, se cree que el obispo de la Odisea fue Arquipo. Arquipo fue el obispo de la Odisea, pero hay unos documentos que encontramos en las Sagradas Escrituras que nos pueden dar luz sobre el particular. Y yo les voy a invitar para que usted vaya conmigo al libro de Colosenses. Y allí en la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses, veamos brevemente el capítulo 4, verso 12 en adelante. Y mire lo que nos dice en esta carta el apóstol San Pablo. Dice, les manda saludos Epafras, que es uno de ustedes. Este siervo de Cristo Jesús, está siempre luchando en oración por ustedes, para que plenamente convencidos se mantengan firmes, cumpliendo en todo la voluntad de Dios. A mí me consta que Él se preocupa mucho por ustedes y por los que están ¿en dónde? En la Odisea y en Hierápolis. Los saludan Lucas, el querido médico, y Demas. Saluden a los hermanos que están en la Odisea, como también a Ninfas y a la iglesia que se reúne en su casa. Una vez que se le haya leído a ustedes esta carta, que se lea también en la iglesia de la Odisea. Y ustedes lean la carta dirigida a esa iglesia. Esa carta que Pablo le dirigió, obviamente se perdió. Aunque, déjeme decirle algo, algunos estudiosos dicen que la carta de Pablo a los Efesios realmente no fue dirigida a los Efesios, sino que la carta de Pablo a los Efesios fue dirigida
a la Odisea. Eso lo dicen algunos estudiosos y plantean que obviamente como las cartas se duplicaban, se envió una a la Odisea y se envió una a los Efesios. Y desde luego la que se encontró fue la copia de la Odisea que estaba en Éfeso. Pero eso es parte del trabajo, ¿verdad?, de algunos de los estudiosos. Entonces dice, díganle a Arquipo que se ocupe de la tarea que recibió en el Señor y que la lleve a cabo. ¿Ves? Fíjese que Arquipo le asigna a Pablo una responsabilidad ministerial. Históricamente se dice que Arquipo era precisamente el obispo de la iglesia de la Odisea. Yo, Pablo, escribo este saludo de mi puño y letra. Recuerden que estoy preso, que la gracia sea con ustedes. Fíjese que aquí Pablo está hablando de un colaborador de él, llamado Epafras. Y está diciendo que este Epafras ora incesantemente por la iglesia de Hierápolis, por la iglesia de Colosa, y ora incesantemente por la iglesia de la Odisea. Y ora precisamente para que de alguna manera los creyentes de la Odisea se mantengan firmes en el Señor. Tal parece que lo que se escuchaba por debajo de la mesa era que los cristianos de la Odisea eran un tanto orgullosos y un tanto soberbios. De hecho, a Arquipo Pablo en su carta le está asignando una gran responsabilidad. Y la responsabilidad que le está asignando a Arquipo es: cumple bien con lo que Dios te ha mandado, con lo que Dios te ha ordenado. Porque obviamente tenía una gran presión como resultado probablemente de esa insensibilidad que tenían los cristianos de la Odisea. Hay una película, la historia de Peter Marshall. Yo no sé cuántos de ustedes la han visto, no sé si alguien. Peter Marshall fue uno de los pastores de la iglesia presbiteriana donde más presidentes de la nación americana han sido miembros. Es una iglesia en Washington y obviamente muchos de los presidentes de la nación americana han ido a parar a esta iglesia como miembros. Desde luego, ese sentido de membresía de presidentes de la nación en ese lugar hicieron en alguna medida que la iglesia se convirtiera en una iglesia élite, al punto de que ya los cultos dominicales se reservaban el derecho de admisión, porque, oigan, ese día llegaba el presidente, llegaba el secretario de Estado, llegaba el gabinete, llegaban los diplomáticos con su familia, con sus esposas y demás. Y entonces el liderazgo de la iglesia y el pastorado de la iglesia procuraban crear un ambiente, ¿verdad?, más bien de un tipo de mensaje light, donde todos salieran contentos y felices. Y Peter Marshall, cuando llega a pastorear esta iglesia, lo primero que hace es que elimina ese patrón de puerta cerrada y de VIP, y ordena que bajo ninguna circunstancia en su pastorado va a haber áreas privilegiadas para nadie. Si el presidente de los Estados Unidos llega y se sienta, pues gloria a Dios porque esté sentado, pero si a su lado hay una silla vacía y llega el conserje del barrio, puede sentarse al lado del presidente a adorar al Señor de la misma forma. Y desde luego hubo una gran resistencia por parte de los líderes, pero él prevaleció. La historia de Peter Marshall es una historia interesantísima, porque
estaba un hombre con una mentalidad social extraordinaria y respaldado por una mujer de oración, que obviamente ya le acompañó en todo su ministerio hasta su muerte. Y desde luego, esto para dar una idea, ¿no?, de cómo puede una iglesia ir enfocándose hacia un norte distinto por algunas circunstancias, cosa que todo hombre y toda mujer en el servicio al Señor debe cuidarse. Ahora, por el otro lado, Cristo es el amén. En la iglesia de Apocalipsis, de la Odisea, Cristo es el amén. Y desde luego en Isaías capítulo 65 y verso 16, Isaías 65 y verso 16, uno va a encontrar esa expresión bien hermosa que toma prestado Juan, el vidente Juan, precisamente para presentar a Jesucristo, al resucitado, dentro de la carta de la Odisea. Dice: cualquiera, le dije 65, dice, ¿verdad? Cualquiera que en el país invoque una bendición, lo hará por el Dios de la verdad, y cualquiera que jure en esta tierra, lo hará por el Dios de la verdad. Claro, la palabra aquí que aparece es bendición, pero el término que aparece en versiones antiguas es que Él es el amén. Ahora, ¿qué significa amén? Pues significa así sea, ¿verdad? Por lo tanto, lo que está planteado dentro de la carta de la Odisea es que Cristo es la autenticidad de Dios. Yo soy el que le escribe a ustedes, es la autenticidad de Dios. El Dios de verdad, el Dios de promesas y el Dios que va más allá de toda circunstancia, de toda adversidad y aún de toda duda. O sea, Él es el amén, el corroborable. Por el otro lado, Él se plantea también como el testigo fiel. Si usted observa, aquí aparece que Cristo es el testigo fiel. Desde luego, ¿por qué se presenta como el testigo fiel? Porque Él va a hablar la verdad de Dios. Él va a hablar la verdad de Dios por el Dios de la verdad. Por el Dios de la verdad, Él va a hablar la verdad de Dios. Y desde luego, lo que Él dice se puede confiar. Porque lo que se escuchó y lo que se vio es veraz, es verdadero. Otro término que utiliza el Cristo resucitado es que Cristo es el principio de la creación. Es decir, fue la causa motora. El principio de la creación en el griego no significa que fue el primer ser creado. No significa que fue el primer ser creado, sino que fue la causa motora. O sea, nota la diferencia. Nuestros amigos testigos de Jehová inmediatamente dicen: no, ahí dice que Él es el principio, y si es el principio, Él fue el primer ser creado. No, lo que quiere decir el término en griego es que Él fue la fuerza motora de toda la creación. Es decir, Él dio origen a la creación. Y si miramos a Juan en el capítulo 1 y versículo 3, y miramos a Colosenses en el capítulo 1, versículo 15 al 18, tanto Juan como Pablo en Colosenses capítulo 1, 15 al 18,
dice que Él es el principio de la creación, es decir, Él es la fuerza motora de la creación, y añade diciendo, y todo lo que fue hecho por Él, y nada fue hecho sin Él. ¿Ves? Dice, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visible e invisible, sean tronos, poderes, principados, autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Note bien que el planteamiento de nuestros amigos testigos de Jehová está desarticulado en su principio, porque ellos literalizan el término. Desde luego, lo tradujeron al inglés, y al traducirlo al inglés lo literalizaron, y lo literalizaron al punto de decir que Jesucristo fue el primer ser creado. Pero habría una contradicción en el planteamiento de Pablo y en el planteamiento de Juan, porque si Él fue el primer ser creado, fíjese que aquí Pablo está diciendo, porque por medio de Él fueron creadas ¿qué? Todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes o principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Por lo tanto, el término principio en griego no plantea que Él es el uno. El término principio lo que plantea es que Él es la causa motora de toda la creación. Ahora, ¿qué es lo otro que se le plantea a la iglesia de la Odisea? Se le plantea que ni es fría ni es caliente, ¿verdad? Ahora, ¿qué significa ni fría ni caliente? ¿Verdad? Pues significa tibio, ¿verdad? ¿Y qué es tibio? Tibio es vomitivo. Tibio es, ¿verdad? Es vomitivo. Entonces, ¿qué es lo que pretende plantearse aquí? Porque a veces queremos juzgar, y fíjese que empezamos precisamente la introducción de hoy en eso. Pues a un hermanito que hoy está lleno de gozo, cantando y adorando al Señor, pues al otro día tiene un problema porque no le alcanzó los chavos para la compra y se sienta ahí atribulado, y viene un sinvergüenza y dice, este es tibio, porque a veces está frío, a veces está caliente y es tibio. Y no sabemos por qué está pasando, qué situaciones le han sobrevenido, qué angustia, qué dolores, qué sufrimiento está pasando. Ahora, ¿qué significa tibio aquí? Tibio es indiferencia. ¿Y cuál es la indiferencia aquí? A Cristo, al mensaje cristocéntrico. Porque fíjese que esta es una iglesia egolátrica. Y el ABC de la vida cristiana, mire, el primer paso para ser cristiano, casi nada más malo. El primer paso para ser cristiano es negarse a uno mismo. Es negarse a uno mismo. Entonces, esta es una iglesia que nunca aprendió a negarse a sí misma. Por lo tanto, el no negarse a sí misma la ponía en una postura de indiferencia. Poco le importaba lo que dijera Dios, poco le importaba lo que postulara la iglesia. Querido, esto no tiene que ver nada con la naturaleza humana, no tiene que ver nada con la condición humana, porque a fin de cuentas nosotros los seres humanos podemos estar hoy acá arriba y mañana ¿dónde? Acá abajo. Y quiere decir que porque estamos hoy arriba y mañana abajo somos tibios. No, eso es parte de nuestra naturaleza humana. Ahora, ¿dónde estaría el problema?
El problema estaría en una actitud de indiferencia hacia Dios, de indiferencia hacia la Escritura, de indiferencia al Espíritu, al propósito de Dios para la vida de un creyente. Cuando una persona cristiana yerra, desacierta el blanco. Una vez alguien se me acercó y me dijo: pastor, ¿por qué usted dice desacierta el blanco y no dice pecado? Y le digo: porque es lo mismo. Lo que pasa es que tú no lo sabes. Tú lo ignoras. Pero lo que significa pecar es desacertar al blanco del propósito de Dios. Todo lo que nosotros hagamos ajeno al blanco del propósito de Dios es pecado. De hecho, es lo que dice la Escritura, que todo lo que no obra de fe, ¿verdad? Todo lo que no obra conforme al propósito de Dios es pecado. Entonces, eso es desacertar al blanco. Entonces, el problema no es desacertar al blanco. El problema es ser indiferente al desacertar al blanco. Cuando el Espíritu trae convicción a nuestra vida, donde dice Moisés: fallaste a Dios. Digo: ¿y qué me importa? Y fallé hoy y fallo mañana. Eso vendría a ser una blasfemia, ¿sí? Porque es la actitud de ignorar la voz de Dios, el llamado de Dios, la voz del Espíritu Santo al corazón. Y esa era precisamente la actitud de esta iglesia. A esta iglesia no le iba ni le venía nada. Ya y sencillamente lo que sucediera, sucede. No importa. Y desde luego, esa actitud de indiferencia los llevaba a un espíritu de neutralidad. Y en el espíritu de neutralidad, querido, ¿usted se acuerda que una vez Jesús dijo: el que no recoge conmigo, ¿qué hace? Desparrama. ¿Por qué? Porque en la vida cristiana la neutralidad no es aceptada. Entonces, decir: bueno, yo no peco, pero no me importa que la gente peque. Pues Jesús va a decir: pues mira, tú no pecas, pero no te importa que la gente peca, pues peca. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Porque cuando uno actúa en esa postura de tibieza, lo que hace uno es perder la sensibilidad al Espíritu. Mire, el día pasado conversó conmigo una persona que obviamente yo tengo que hacer la salvedad. Yo salvo algunos cursos de psicología que he tomado, pues no soy psicólogo, porque para ser psicólogo hay que pasar un examen y tener una licencia. Pero no entiendo que tendría que ser psicólogo para darme cuenta que una persona que me dice que oye voces, que le hablan por un oído, que le hablan por el otro, pues obviamente decía: esta persona está fuera de la realidad. Y su perturbación obviamente pudiera ser probablemente una esquizofrenia. Pues yo no la puedo diagnosticar porque no soy psicólogo, pero puedo pensar, ¿verdad? Pues si me dice tengo fiebre y me duele la garganta, pues yo no soy médico tampoco, tienes la monja, ¿verdad? Pues obviamente, porque de médico, psiquiatra y poeta y otras hierbas todos tenemos un poco, ¿no? Entonces esta persona viene donde mí y me dice: mire, yo escucho una voz que me dice que le hable malo al Espíritu Santo. Pues mire, tan sencillo como preguntarle: ¿lo has hecho? Sí. Y después que lo has hecho, ¿cómo te has sentido? Me dice: el ser más miserable, pastor. Me he tirado al piso y he empezado a llorar y a gritar. Y me he querido morir. Le pregunto: ¿y te duele?
Dice, ¿cómo usted me va a preguntar que si me duele? Claro que me duele. En lo más profundo del alma me duele haberle hecho eso yo al Espíritu Santo. Pues te felicito. No blasfemaste. ¿Cómo? No, tú no has blasfemado nada, muchacho. Es mentira. Tú no has blasfemado. Pero usted me lo asegura. Bíblicamente te lo puedo asegurar. Pero usted está seguro, pastor. Sí. Pero ¿y por qué usted está tan seguro? Mire que esto es un asunto serio. Pues yo estoy bien seguro. Porque te dolió. Porque te arrepentiste. Porque pediste perdón. Porque el que blasfema contra Dios ni le duele, ni se arrepiente, ni pide perdón. Chicos, levántese de ahí, váyase para su casa y no le haga caso a la abogesa que le está hablando. Vaya, ¿cuánto tiempo hace que no vas a tu médico? Hace como 8 meses. ¿Y desde cuándo se te acabaron los medicamentos? Hace como 8 meses también. Pues váyase donde su psiquiatra que vuelve y le dé el medicamento. Pero hay que con él allá. O sea, ¿por qué le voy a crear un sentimiento de culpa si él está confesando de cosas que tiene dolor, que tiene arrepentimiento, que no se sintió bien, que aquella voz le dijo que lo hiciera y él lo hizo? De hecho, a lo mejor parece una locura, ¿verdad? Pero le dije, la próxima vez que la voz te hable, dile, mire compadre, yo no le tengo que hacer caso a usted. La voz te puede hablar todas las veces que tú quieras, pero tú puedes decidir no hacerle caso. Así que tú le dices, yo no te voy a hacer caso a ti. Pues ese es el planteamiento que está aquí. Si esta hubiera sido una iglesia, fíjese que en Esmirna había problemas. Fíjese que en Éfeso había problemas. Fíjese que en las demás había situaciones, en Tiatira había problemas. Pero el dolor de faltarle a Dios les llevaba ¿a qué? Les llevaba al arrepentimiento. ¿Sabes lo que dice la Escritura? La Biblia dice que un corazón contrito y humillado, a ver, que decía jamás. ¿Cuándo es que el perdón de Dios adviene al ser humano? El perdón de Dios no es una lluvia que viene para todos. El perdón de Dios adviene al ser humano cuando el ser humano se arrepiente. Ahí está el perdón de Dios, porque ya el perdón de Dios fue declarado en la eternidad de Dios. ¿Ve? En la dimensión de su eternidad ya está el perdón. Pero para que ese perdón se haga efectivo, ¿qué es lo que tiene que hacer el penitente? Pues Salmo 51, contra ti he pecado, contra ti he hecho lo malo delante de tus ojos, crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo y renueva un espíritu recto dentro de mí. Eso es todo lo que hay que hacer. Y la Biblia dice que al que se humilla le alcanzará la misericordia del Señor. No dice cuántas veces, ni cuántos pecados haya cometido, ni qué % de errores cometa. No, solamente si el justo cayere 70 veces 7. ¿Usted sabe lo que significa eso? Multiplique 70 por 7 a la séptima potencia. Pues al que pecare 70 veces 7, 70 veces, el Señor le va a perdonar y le va a restaurar. ¿Ve? Claro, el hombre de Dios y la mujer de Dios deben entender que el gran peligro aquí es la indiferencia. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, como le pasó a los de Meriba, que cuando vino el Dios del cielo a pedirle cuenta sobre Moisés, se le alzaron a Dios. ¿Y qué Dios dijo? Ustedes no entrarán jamás en mi reposo. Se acabó. Porque a fin de cuentas, si no hay arrepentimiento, no hay perdón. Es más, nosotros los humanos, ¿cuántas veces no hemos dicho, y si por lo menos me hubieras dicho, mira, perdóname, me equivoqué? Si me hubiera dicho por lo menos, mira chico, perdóname, yo no vuelvo a hacerlo. Pero ni eso. ¿Por qué? Porque para nuestra propia naturaleza humana, el que pide perdón nos desarma.
Mira, una de las cosas que a veces yo peleo con gente de liderazgo, porque tienen una dificultad con alguien y un problema con alguien. Y la persona se sienta con él y le dice, mira, yo me siento lastimado por ti. Óyeme, si alguien me dice a mí que está lastimado por mí, ¿sabe lo primero que yo tengo que hacer? Espérate un momentito. Si tú estás lastimado por mí, yo te tengo que pedir perdón. Lo peor que yo puedo hacer como cristiano es justificarme. Lo peorísimo que puedo hacer como cristiano es decirle, bueno, lo que pasa es que yo te respondí así porque tú me respondiste de esta otra forma. Eso es lo peor. Lo cristiano es que cuando alguien nos diga a nosotros, tú me ofendiste, mire, no hay que preguntarle ni siquiera qué ofensa fue. ¿Qué fue lo que yo te dije o qué fue lo que yo te dije? Para entonces buscar la forma. No, lo que pasa es que tú lo entendiste así, pero no. Mira, si se sintió ofendido es suficiente como para que ahora como cristiano tú le digas, te pido perdón. Y después que te perdone, a lo mejor te tienes que afirmar en la posición. Sí. Mira, yo te pido perdón, no fue mi intención ofenderte, pero mi posición sobre este particular es esta. Y sigue siendo la misma, pero te pedí perdón. Eso es lo cristiano. ¿Ves? Ahora, eso es ser tibio. Eso es ser tibio. Asumir una postura de indiferencia, asumir una postura de poco a mí me importa. Y desde luego, como Dios no se deja impresionar por nada ni por nadie, ahora le dice a la iglesia de la Odisea, una iglesia que es rica, le dice, ¿sabes algo? Para mí, de todas tú eres la más pobre, miserable. ¿Ah? Eres infeliz. O sea, la finanza, esta iglesia era tan rica que no necesitaba nada de nadie. ¿Y qué le dice? ¿Qué le dice el resucitado? Mira, te recomiendo que compres oro refinado. Porque ser rico sin fe es ser desgraciadamente pobre. Pero lo dice más, de mí. De mí, sí, de mí. Cómpralo de mí. De mí. La riqueza que tú necesitas comprar es la que yo tengo. Y es un gran desafío, es un gran desafío. Aquí vino una vez un hermano de la iglesia que me pidió que fuera a ver a un hombre. Me dijo, pastor, yo quiero que usted vaya a ver a este hombre, es amigo mío. Y a mí me gustaría que usted lo fuera a ver. Porque este es un hombre, mire, este es un hombre tan pobre y tan pobre, que lo único que tiene, pastor, es dinero. Es uno de los hombres más ricos de este país. Pero es lo único que tiene. No tiene gozo, no tiene alegría, vive en soledad, se pelea con todo el mundo, tiene enemigos por todos lados. Y a mí me da tanta compasión, pastor, por él, que me gustaría que usted lo vaya a ver. El Cristo resucitado le dice, mira, para mí, ustedes son la gente más pobre y más infeliz. Por el otro lado, aquí está la industria del vestido. Y el Cristo resucitado le dice a esta iglesia, mira, yo te veo desnuda. Y de hecho, todos los recursos que utiliza el autor de este documento apocalíptico, lo utiliza del Antiguo Testamento. Yo no se los puedo leer, pero por lo menos, ¿qué le sucedió a Adán y a Eva después de haber pecado? Estaban desnudos, ¿verdad? Y ese mismo planteamiento lo vamos a ver en 2 de Samuel, para beneficio de la gente que está por internet, ¿verdad? Lo vamos a ver en 2 de Samuel, capítulo 10 y versículo 4, en Isaías 20 y versículo 4, en Ezequiel 16, 37 al 39, en Ezequiel 23, 26 al 39, en Oseas capítulo 2 del 3 al 9, en Miqueas capítulo 1 versículo 8 al 11, en el libro de Nahum
lo vamos a ver también en el 3:5, en Génesis 41:42, en Daniel 5:29, en Esther 6, del 6 al 11. Usted va a ver una tabla de comparación de gente que vivían en vergüenza y estaban desnudos, y por el contrario, gente que estaba vestida y su vestimenta era señal de distinción. En el Antiguo Testamento, de hecho, Facundo Cabral decía que era un general desnudo. Siempre la desnudez, el ser expuesto a la desnudez, ha sido sentido de vergüenza, de vergüenza. Ahora, Cristo le pide a esta iglesia, exhorta a esta iglesia y le dice: además de comprar de mí oro refinado, también compra de mí un vestido blanco. Ellos tenían la industria de la tela, pero para el resucitado estaban desnudos. Ellos tenían la industria del colirio, y sin embargo el resucitado les dice: para mí ustedes están ciegos. Ahora, esta confrontación implica que el resucitado no ama a la iglesia de la Odisea. A mí me fascina ese planteamiento. Claro que la amaba. Si la tenía en su diestra y caminaba alrededor de ¿qué? De su candelero. Era una de sus iglesias. De hecho, la sentencia no es una sentencia a muerte. La confrontación es para que se corrijan, porque así es la acción de Dios siempre. La confrontación de Dios para con el pecador nunca será para destruirlo. La confrontación de Dios con el pecador será para salvarlo. La voluntad de Dios es que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Mire, en la década a principios del 90, o tal vez a finales del 80, yo estuve predicando en una iglesia en California. En esa semana, un ministro norteamericano de apellido Crouch, el fundador de TBN, dio una campaña en California, y un grupo satanista obstaculizó la campaña al punto de que él la suspendió, porque obviamente entendieron que había peligro para la gente. En esa misma semana yo estaba en una iglesia en California y estaba con peregrinos y extranjeros. Ellos iban a cantar y yo iba a predicar. Y después que ellos terminaron de cantar, justo en el momento que yo empecé a predicar, era una iglesia latina, empezaron a entrar una cantidad enorme de miembros de la iglesia satánica de California, inmoralmente vestidos, algunas de las mujeres inclusive semidesnudas, con unos velones negros. Y desde luego yo empecé a observar que en la puerta algunos sugieres estaban forcejeando con ellos para impedir que entraran. En ese momento yo detuve la predicación y les dije: no, por favor, dejen que entren. Y le pedí a las filas del frente que se levantaran. Entonces ellos entraron con todos sus velones negros y yo les pedí que se sentaran. Y agarré a una hermana que yo había conocido, me había invitado a su casa a comer, trabajaba para el correo en California. Le agarré por el brazo, la subí al altar y le dije: por favor, tradúzcame. Y detuve mi predicación para entonces hablarle a ellos del amor de Dios. La intención de ellos era la misma intención de la campaña del reverendo Crouch. Y lo único
fue que en esta ocasión yo decidí que en lugar de suspender la actividad o de decirle, alentar a los líderes que no los dejaran entrar, yo dije, mejor es que entren y se sienten y hablarles del amor de Dios y hacerles saber que nuestra postura hacia ellos no era una postura de odio. Lo que es interesante es que mientras yo le hablaba, ellos iban apagando los velones. Y después que apagaron los velones, estuvieron unos 7 u 8 minutos allí escuchando lo que yo les quería decir. Cuando yo terminé de hablar, les dije, si desean quedarse, se pueden quedar. Si desean salir, ustedes ya pueden salir. Entonces se levantaron y empezaron a tirarme besos para el altar. Y cada uno empezó a salir en orden. Ahora, desde luego, lo que yo no podía hacer fue lo que Krauss hizo. ¿Sabe lo que hizo el reverendo Krauss? Se dio a la tarea de ganar al pastor de la iglesia satánica para Jesús. Se llamaba el señor LaVey. Y el reverendo Krauss lo ganó para Jesucristo. O sea, imagínese, cualquiera otro hubiera optado por decir, este hijo del diablo fue el que me dañó la campaña. Este hijo del diablo acabó con esa inversión. No. Él dijo, no pude dar la campaña, pero yo voy a llegar a tu corazón. Y le pidió una entrevista al reverendo satánico LaVey. Y llegó y se sentó con él. Y públicamente, yo lo vi, públicamente a través de la televisión TVN, LaVey confesó a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y misteriosamente, unos meses después, murió. Misterioso. De esas cosas no se oye, ¿qué cosa? El tipo se murió. En LaVey se murió. Ahora, ¿qué plantea esta enseñanza de Apocalipsis? Él ama a la iglesia de la Odisea. Y porque ama a la iglesia de la Odisea, quiere disciplinar la iglesia. Por eso lo reprende, para que reconozcan el error y lo corrijan. Porque déjeme decirle algo, muchas veces nosotros los seres humanos podemos pensar que estamos bien. ¿Cuánta gente no cree que está bien con lo que hace? Yo me topo con gente que me dice, yo no le hago daño a nadie, lo que yo hago es esto. El evangelio tiene que confrontar el pecado, no porque tiene intenciones de destruir al pecador, sino para que el pecador pueda conocer la postura de Dios, ya sencillamente para que se corrija. Hay una serie de pasajes bíblicos que yo estoy seguro que el autor del Apocalipsis está pensando en ellos, pero no los podemos leer. Por ejemplo, Proverbios 13:24, Proverbios 23 del 13 al 14, Proverbios 27 verso 6, Proverbios 29 15 al 17, Salmo 94 12 y Job capítulo 5 y verso 17. Pero uno de ellos dice de manera muy clara que con misericordia y verdad se corrige el pecado. No se puede corregir solo con misericordia, porque si se corrige solo con misericordia, nos convertimos en lo que dice el jíbaro, amamantadores del pecado. ¿Has escuchado esa expresión del jíbaro? ¿Ah? Pues no se puede corregir solo con misericordia. No se puede corregir solo con verdad, porque una verdad sin misericordia es peor que una mentira. Lo más terror que a mí me da es cuando yo me encuentro con alguien que me detiene en el camino. Me dice, mire, usted me va a perdonar que yo sea sincero. Cuando dice así, digo, aguántate, Moisés, que el palo viene. Aguántate, que el palo viene. O sea, no hay una verdad sana si está ausente de misericordia. El justo balance
de la verdad es que tiene que ir acompañada de la misericordia. Y el gran desafío que le hace precisamente el Cristo resucitado a esta iglesia de la Odisea es precisamente la invitación para que ellos se corrijan. Yo quisiera ver aquí brevemente un pasaje, Primera de Corintios, capítulo 11 y versículo 32. Primera de Corintios, capítulo 11 y versículo 32. Si lo podemos ver por aquí brevemente. Primera de Corintios 11 y versículo 32. Ahí está, ok. Dice: pero si nos juzga el Señor, nos disciplina para que no seamos ¿qué? Condenados con el mundo. Es decir, el juicio, la confrontación de Dios mediante el Espíritu Santo y su palabra es precisamente un proceso de disciplina, porque a fin de cuentas la voluntad de Dios es que nadie se pierda. Si leemos brevemente la carta del autor a los Hebreos en el capítulo 12, versos 7 al 8, mire lo que dice el autor de los Hebreos. Los que soportan, lo que soportan es para su disciplina, pues Dios los está tratando como a hijos. ¿Qué hijo hay a quien el Padre no disciplina? Si a ustedes se les deja sin la disciplina que todos reciben, entonces son bastardos y no hijos legítimos. Yo estaba en estos días en un centro gubernamental y Kaira se me enojó y se soltó de la mano, y obviamente yo le permití que se soltara de la mano, pero cuando llegamos a cruzar le dije: Kaira, ahora vamos a entrar para el estacionamiento y aunque tú estés enojado con algo, tú tienes que darle la mano a ambos. Y obviamente cuando le fui a dar la mano, ella caminó. Habían 2 policías frente a mí. Y yo la agarré de la mano y le dije: mira, Kaira, para que un vehículo te dé un golpe, la mano de ambos es más misericordiosa que la del vehículo. Por lo tanto, te ganaste una nalga. Y delante de los policías le di la nalga. Y que me acusan. ¿Y qué hizo ella? Ellos. Ella. No, ella inmediatamente aceptó y me dio la mano. ¿Y qué dijeron los policías? Eso demuestra amor. ¿Qué padre no disciplina? O sea, óigame, si usted ama a alguien y ve que va camino al precipicio, ¿por qué no le va a correr? Pues Dios nos ama y nos va a disciplinar. Ojalá nos discipline todos los días. Oiga, cuando yo me reúno con mis hermanos, lo más que nosotros recordamos son los correazos y los jalones de oreja que nos dieron. Y lo triste de la historia es que a mí me dieron más que a ninguno. Oiga, pero no terminamos la conversación sin decir cuánto nos amaba y cuánto bien nos hizo. Ahora, fíjese cómo termina. Fíjese que él dice: yo estoy a la puerta y llamo. Y el que oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Es decir, yo estoy dispuesto a ¿qué? A la reconciliación.
Lo único que yo necesito es que ustedes bajen el nivel de la soberbia, donde tienen la puerta cerrada y apestillada y no quieren que yo entre. La soberbia de ustedes no me permite entrar, pero si ustedes me abren la puerta, yo entraré y cenaré. No entraré a pelear, no entraré a discutir. Ustedes me hablan de sus dolores y yo les hablaré de mi gracia. Ustedes me hablan de sus pecados y yo les hablaré de mi perdón. Yo cenaré con ustedes. Oiga, la cena siempre ha sido símbolo ¿de qué? De buena relación. Siempre ha sido símbolo de buena relación. Por lo tanto dice, yo cenaré con ustedes. Es decir, entraremos en una buena relación. Cerraremos un negocio maravilloso. En el comercio, óigame, la cena ayuda a cerrar un buen negocio. Se festeja el cierre de un buen negocio con la cena. Pues yo voy a cenar con ustedes. El cristiano debe estar listo precisamente para abrir la puerta de su corazón. Pues el Espíritu habla, el Espíritu redarguye, el Espíritu le da un azote y uno no puede cerrar. Dice, no, Señor, entra, redargúyeme, habla conmigo, confróntame, disciplíname. Al final, el Cristo resucitado le dice, yo vengo, yo voy a venir. Al que salga vencedor le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono. Es decir, yo toco a la puerta y me siento con ustedes. Pero si ustedes me dejan sentarme con ustedes, después yo los invitaré a ustedes a sentarse conmigo, como yo también me senté con mi Padre en su trono. Así que es una invitación, del resucitado. Yo creo que tal vez a la peor iglesia, pero con la que manifiesta mayor compasión y mayor misericordia. Pues le está diciendo la verdad. Óigame, usted se imagina que usted vaya al médico y el médico le diga a usted que usted no tiene nada. Y a los 3 días se muera. Él no, pero la familia, doctor, ¿qué tiene? No tiene nada. Pero, pastor, doctor, no, eso no tiene nada. Llévatelo, eso no tiene nada. Eso es lo que tiene un resfriadito ahí. Y 3 días después se descubre que tiene una pulmonía, que está ya al borde de la muerte. ¿Verdad que usted no quiere ver a ese médico, jamás? Ese doctor que dijo que papá no tenía nada, que mamá no tenía nada. Pues mire, imagínese si Dios no nos disciplina. Eso no es nada. Eso no es nada. Eso no es nada. Ni eso tampoco es nada. Mi papá me hacía, con esto termino, mi papá me hacía una historia, yo no sé dónde la leyó y sí conozco las intenciones de su historia. Pero él me hacía una historia, la historia de un hombre que iba a ser sentenciado a la silla eléctrica. Y el día de pedir el deseo, pidió que trajeran a su madre. Y cuando trajeron a su madre, le dijo, mamá, mañana voy a la silla eléctrica y yo quiero que usted sepa que la única responsable de yo ir a la silla eléctrica es usted. Cuando me robé la primera bicicleta, usted me dijo que no era nada. Cuando robé en el primer negocio, usted me dijo que no era nada. Cuando llevaba las cosas robadas a casa y se las regalaba a usted, usted me dijo que no era nada. La conducta de los seres humanos necesita confrontación y disciplina. Pero tiene que darse en el justo balance de la verdad y la misericordia. Si no practicamos la verdad y la misericordia en el justo equilibrio, óigame, una
verdad sin misericordia es tan mala como una mentira. Sí, sin misericordia. Y una misericordia sin verdad es un acto de perdición. El justo balance lo presenta el Cristo resucitado aquí, diciéndole a la iglesia: este es mi diagnóstico, esta es mi radiografía sobre ti. Así de podrida estás, pero te recomiendo que hagas esto y esto. Si al final me dejas entrar a tu corazón, al final yo te invitaré en la casa de mi Padre, en el trono de mi Dios, te diré la Odisea, ven y siéntate a mi diestra. Wow. ¿Alguna pregunta, algún comentario hasta aquí? ¿Ah? Tan claro que nos queremos, pues a la gente que nos ve por internet nos puede enviar preguntas por internet y con gusto tratamos de contestársela. Hoy no tienes comisión, Dávila, no hay preguntas. Siempre cobro 5 pesos. Bueno.